Bon dia. Avui estem en un lloc meravellós. On estem, company? Estem al llac de Banyoles. És un lloc molt maco, molta fauna i flora natural, molt famosa a Catalunya, bàsicament. I estem, en un lloc petitó que hem trobat perquè avui parlarem d'un tema molt especial, com sempre, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, bienvenidos a el episodio 189 de Personas Ejemplares. Y hoy vamos a entrevistar a una persona, bueno, como siempre, maravillosa. Siempre decimos que el proyecto de Personas Ejemplares, ya les voy a decir con quién estamos, surge a partir de esa necesidad de compartir experiencias, de compartir formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar, de vulnerarnos también en ciertos momentos para, bueno, permitir que otras personas reflexionen o permitir que otras personas se inspiren a través de sus pensamientos y esas formas de actuar de las personas que entrevistamos. Entonces, hoy tenemos un ser humano maravilloso, se llama Marc Monja. ¿Monja o Monja? Siempre me equivoco. Monja. Entonces, Marc Pero si Monja, me dices monja no pasa nada, tampoco no me ofendo. que es una persona, bueno, que hoy vamos a hablar de un tema súper lindo. Es un tema con el que, bueno, yo trabajo casi todo el tiempo, sobre todo con niños y adolescentes. Y bueno, Marc, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué presentación me has hecho, ¿eh? Me siento honrado, ¿eh? De estar aquí, la verdad, sí. Oye, por fin, porque sí que es verdad que decíamos desde mucho tiempo de, oye, tenemos que hacer algún vídeo, algún podcast, lo que sea, para hablar juntos de lo que sea, porque al final tú y yo sí que es verdad que los temas surgen así. Sí, muy fácil. Muy fácilmente. Pero claro, este es un tema que el otro día justamente estábamos hablando y dijiste, ostras, pues esto sería bueno que no se quedara aquí en una conversación de dos personas, de dos amigos, ¿no? De que sea algo que quizás lo pueda ver más gente y que si puede alguien sentirse representado o que alguien diga, ostras, pues esto resuena en mi casa, ¿sabes? Decir, oye, pues también estaría bien compartirlo, sobre todo. Sobre todo hablarlo. Sí. Bueno, pues el tema que vamos a trabajar hoy es un tema súper bonito, es un tema de los videojuegos y todas las repercusiones físicas y psicológicas que esta pueda tener. Desde una perspectiva muy psicológica, pero también desde una perspectiva muy empírica, desde la experiencia personal de Marc. Entonces, hablaremos de esto en este corto tiempo. Y bueno, Marc, entonces viene como la primera pregunta. Cuéntanos un poquito de esa experiencia vivida entre Marc y los videojuegos. ¿Cómo surge? ¿Cuánto tiempo dura? Un poquito y haces como una pequeña historia de esa relación que has tenido con los videojuegos en tu vida misma. Vale, intentaré no explayarme mucho, ¿no? Intentaré ir al grano. Pero digamos que los videojuegos ha sido algo que desde pequeño ya se me ha introducido en mi vida, ¿no? Mi padre de pequeño me acuerdo que compró la PlayStation, ¿no? Y teníamos varios juegos en los que o jugaba solo o jugaba con él. Entonces, al principio era algo más, digamos, más familiar, ¿no? Algo con lo que pasabas el tiempo, era básicamente un pasatiempo, no iba más allá, digamos. Y lo pasabas bien y al final era una manera de compartir un momento con tu familia, o en este caso con mi padre, ¿no? Como el que ve una película, al final, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo algo en mí que hizo un clic, ¿no? Que hizo que tanto mi padre como yo quisiéramos seguir jugando y hasta el punto en el que yo ya, digamos, cogí mi propio camino, en el que ya empecé a jugar por mi cuenta, sobre todo cuando tuve un ordenador, ¿no? Cuando tuve un ordenador me di cuenta de que tenía mucha libertad para poder jugar a diferentes cosas, que ya no tanto depender de mis padres para que me compraran una consola y juegos y todo eso, porque sí que es verdad que es algo que hablaremos de la problemática que hay hoy día de que te tengan que comprar una consola y que igual no te lo puedes permitir, ¿no? Para mí sobre todo fue el hecho de tener un ordenador propio y de ver la libertad que me generaba eso a la hora de poder jugar a diferentes videojuegos o sí, sobre todo ya no solo juegos en primera persona, sino juegos lo que se dicen de mundo abierto, con otras personas, los juegos online, que esos sí que son material para quedarte unas buenas horas ahí y no salir del ordenador, porque es lo que me pasaba, que una vez descubrí, ya digo, o sea, los videojuegos toda la vida han estado en
en mi vida. Pero una vez descubrí ciertos videojuegos en los que podías jugar online con otras personas y son juegos en los que no hay fin nunca. O sea, nunca lo terminas, siempre hay algo por Ya. hacer. Y siempre hay algo, es como el que se levanta por la mañana y dice, tengo que limpiar la casa. Pues ahí tenías que limpiar la casa, tenías que irte a una mazmorra, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto. Tenías muchas cosas por hacer y nunca se terminaba. Y además tenías amigos que estaban en la misma situación que tú. Y cuando hablas de esos amigos, hablas de, bueno, de personas de todo el mundo, ¿no? Exacto, De exacto. diferentes partes del Yo mundo. jugaba un videojuego que se llama Dofus, es un juego francés, pero nosotros estábamos en un servidor hispano. Entonces había mucha audiencia porque no era solo la gente de España Ujú. con la que jugábamos, sino que también era gente de Hispanoamérica. Entonces yo tenía amigos de Colombia, de Chile, argentinos, y también tenía amigos de aquí, de la Comunidad Valenciana y de Cantabria. Tenía uno de mis mejores amigos en ese juego, era un chico de Cantabria que se llamaba Omar. No sé si me va a ver, imagínate, ¿no? Que haya un reencuentro. La pasaba muchas horas, incluso te das cuenta de que llega a un punto excesivo en el momento en el que ya no dejas el juego ni para comer. Cuando Y comes es en el mismo ordenador, ¿no? aquí donde sí me gustaría como, precisamente una de las inquietudes que surgen de hablar de ese tipo de temas es como, empieza como algo lúdico, algo divertido, pero después empiezan a ver como las secuelas de patrones conductuales y cognitivos que, sí, que empiezan a ser como no tan benéficos. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. es aquí donde antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero como hacer énfasis en una de las preocupaciones mías, sobre todo como psicólogo, es ver que no solamente en esta parte del mundo, sino en el mundo entero existe como ya un ejercicio de descontrol conductual, de descontrol cognitivo y de manipulación también de ciertos roles comunicativos dentro de la familia, al tal punto que, por ejemplo, he tenido pacientes donde si el padre no le compra la consola, la última consola más actual, pues el chico no va a estudiar, o donde el padre tiene que endeudarse, tiene que hacer eh, préstamos al banco para comprar una consola, o donde el niño tiene la obsesión y la compulsión de coleccionar todos los juegos y tenerlos todos, Claro. o incluso de robar dinero a su madre para comprar la actualización de tal juego, ¿sí? Yo en eso tengo que confesar que soy altamente ignorante, entonces que por eso no me atreví a hablar de este tema que me parece tan interesante, pero que yo no, pues claro, desde mi infancia, mi juventud, porque yo vengo también de esa otra faceta, de esa juventud que tal vez fue rechazada por no tener dinero para comprar esto. Yo Claro. digo, afortunado, desafortunadamente, pues nací en un entorno familiar donde la prioridad era la comida y donde tener donde vivir, pero otras cosas no habían. O sea, no podíamos darnos ciertos privilegios. Entonces, en un barrio pobre, yo nunca, ni mis amigos, lo recuerdo, me hablaban de juegos, porque esto no existía, porque no había económicamente. Esto no quiere decir que en mi época no existían los juegos, no, ya existían los juegos, ¿sí? Exacto. Pero era como sabíamos que no íbamos a tener nunca porque la prioridad era conseguir, por ejemplo, dinero para comer. Entonces, Mark, ¿cómo sientes tú que esto empieza como, bueno, qué ocurre después de? O sea, después de un tiempo de empezar algo lúdico con tu papá, ¿qué empieza a cambiar? Empieza a cambiar, digamos que, bueno, esto ya va a un tema más personal, es mi caso personal, entonces tampoco quiero Generalizar. generalizar, entonces se dieron las circunstancias exactas para que yo terminara de la manera que terminé, que no es ni buena ni mala, ¿no? Es una situación que se dio por la vida y mi manera digamos, de actuar al respecto, ¿no? Y de salir de esa situación o de aguantar, ¿no? Fue recluirme en los videojuegos, ¿no? Que la situación era básicamente que yo siempre he sido una persona bastante recluida, una persona que no le gusta mucho socializar, un poquito introvertido, no antisocial, ¿no? Es más como que disfrutas de tu intimidad, de tu reclusión.
Entonces, los videojuegos ya para mí era algo perfecto porque no tenías que socializar con nadie y te lo pasabas bien. Y en parte, dentro de mí sí que había esa necesidad de, oye, quiero quedar con mis amigos o quiero apuntarme a clases extraescolares, por ejemplo, pero mis padres siempre me decían que no, siempre me lo negaban. Entonces, cuando tú te enfrentas a una figura paterna o materna y la respuesta que obtienes, cuando buscas algo totalmente que lo que buscaría un niño o una niña, ¿no? Que es quedar con otros amigos y hacer grupito, ¿no? Cuando te lo niegan, entonces te quedas con... te sientes solo, te quedas como, bueno, ¿y ahora yo qué hago? O sea, ¿cómo hago para parecerme al resto de niños o niñas, ¿no? Que tienen amigos, que salen, que quedan? A mí me daba envidia eso, ¿sabes? Pero no tenía otra alternativa porque tampoco se me permitía. Me encanta eso porque alguna vez lo hablamos, y es que a mí me daba envidia los niños que tenían juego, Ya, ¿sí? sí, Me daba envidia en clase claro, o sea, yo no claro. podía entrar a participar del tema de ser excluido en ese Sí, momento. sí, 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 Porque sí, claro, sí. en ese entonces hablaban del Mario Bros, de esas cositas El Pac-Man, de ¿no? Pac-Man, Sí, 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 sí. y ellos hablaban, y yo no podía hablar no podía Claro, participar, claro, pues que tenía que hacer, o quedarme callado y aburrirme o irme, ¿sí? claro, claro. Pero, Mark, en todo esto ocurre algo y es, los padres, hay padres que, bueno, tú en este caso, porque me ibas a las extraescolares, Ujú. pero a mí me parece también que ocurre algo y es que es una forma también de descarte y de salvar como en Colombia diríamos los berrinches, la histeria de los hijos. Entonces, Sí, para no escuchar la histeria ni enfrentar la histeria, ni el cabreo, ni el mal genio, pues sí, entonces te doy, bueno, la tablet, o te doy el exacto, móvil, o te pongo en el exacto. ordenador. Eh, ¿Tú qué piensas de esto? Yo creo que, bueno, incluso a mí alguna vez me lo deben haber hecho, ¿no? El comentario, de escuchar el comentario por parte de mi madre, bueno, eh, si te compramos este juego, bueno, ya no tienes que salir, ¿no? Ya no hace falta que salgas o que quedes con Con alguien. alguien. Entonces, claro, de pequeño, ¿qué vas a hacer? No es que no lo ves. Es como a un niño que le dan chuches para merendar siempre, que a mí me lo hacían, por ejemplo. Wow. Te dan bollería industrial o piruletas o chuches o dulces y a un niño no sabe que eso es algo que le va a repercutir, lo ve al cabo de un tiempo cuando ya empieza a tener mofletes, cuando empieza a estar un poco más gordito, ¿no? Pero en el momento no lo identifica como algo que igual puede repercutir a su estado físico y de salud, ¿sabes? Pues lo mismo con los videojuegos, ¿no? Te dicen, bueno, toma más de esto que te gusta y así, de alguna manera, no me pides lo otro, que es pues, salir con los amigos o a extraescolares, así estás tranquilito, no molestas y, y bueno, Y aquí pasa algo también interesante y es que en esto que dices es también, también no enfrentar y no ayudarle a los niños sobre todo a que se acostumbren a sentirse en aburridos, ¿sí? Sobre todo la baja tolerancia a la frustración de sentirme, de qué es sentirme aburrido, ¿sí? Como, y es una de las cosas que carecemos ahora, no solamente los niños ni los adolescentes, sino los adultos también carecemos de esa posibilidad de aburrirnos, o sea, y esa sensación debe existir. Eh, pero ahora los niños no quieren aburrirse, o sea, no Claro, pueden aburrirse, todo el tiempo tienen que estar, bueno, no solamente los niños, en general estamos como que todo el tiempo tenemos que estar activados y conectados exacto, entonces exacto, sí. conectados a la red de Wi-Fi para algo, o a un juego, o a una red, o a al Instagram, al Facebook, o a lo que sea, ¿sí? Pero Sí, todo el tiempo ya no existe esa posibilidad a través de las nuevas tecnologías claro, de aburrirnos. claro. Entonces, en un restaurante, el niño, veo que por ejemplo, cuando hay conversaciones familiares, pues evidentemente el niño, los padres si no vinculan al niño a la conversación, pues para que no se aburra, sigue callado, no Exacto, participa exacto. y distráete, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, esto me parece que también es algo que afecta muchísimo. Yo no digo para bien o para mal, afecta, Ujú, que va generando ciertos hábitos comportamentales, que va generando ciertos hábitos en la forma de pensar, en la forma de sentir, claro. pero yo pienso que el aburrimiento, sobre todo aquí, me parece que es importante ser insistentes, el aburrimiento es algo que debe existir, Ujú, es algo que debe aparecer en nuestras vidas y sobre todo que tenemos que abrazar, como siempre digo yo en todos los videos, tenemos que abrazar todas las emociones y todas las sensaciones. claro. Entonces, hoy que hablemos de la sensación del aburrimiento,
vale la pena abrazarlo, Ujú. ¿sí? Porque no todo el tiempo podemos estar como en éxtasis dopaminérgico, Exacto. sino también decir, bueno, que estoy aburrido y cuando escuchas el aburrimiento aparecen cosas, ¿sí? Mm. Aparecen el niño que habla solo con sus amigos imaginarios, aparece el niño que juega, que hace de esto un carrito y de esto hace, no Sí, sé, una sí, 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 casita y sí, sí, sí. juega el carro. Aparecen cosas, o sea, se activan otras partes del cerebro Claro. que tienen que ver también con la creatividad, ¿sí? Y lo otro también en términos comunicativos con la familia, es tarea, pero dentro de los espacios de casa o de los espacios del hogar o de familia, vincular al niño. Ese tema de, yo lo viví mucho tiempo, de veces que me decían, no, usted no hable porque estamos hablando de los adultos. Entonces no someta a un niño a estar ahí, ¿sí? Exacto. O sea, si hay un niño, la conversación no solamente puede ser para adultos. Exacto. Si hay un niño en la conversación, debe ser para todos, para todos, ¿sí? sí, sí, Y sí. lo que tenemos a veces la tendencia de, no, tú no hables porque, o no opines, o porque tienes que respetar. Esto era hace 50 años atrás y todavía se sigue viviendo. O sea, no participen ni opines porque estamos hablando de los adultos. Claro. Entonces, no sometas a un niño ahí a aburrirse. Ujú. Al contrario, vinculémoslo, incluyámoslo dentro de la conversación, Correcto. porque si no es esto. Entonces, como estamos los adultos hablando, entonces está en la tablet. Y yo pienso que es al contrario, vieran ustedes la riqueza tan grande que hay cuando podemos entablar una conversación entre adultos y niños. Sí, sí. O sea, las sí, ideas, sí. y esto no lo aprovechamos. Y si realmente la conversación es completamente privada, pues adultos, yo pienso que es como, vayámonos a un espacio donde el niño no tenga que estar ahí obligando a escuchar cosas que no quiere escuchar. Mm. Porque a veces tampoco no somos precavidos los adultos, y es que, bueno, ya la gente por sí nos obliga a escuchar cosas que lo hablábamos anoche, como que nos obligan a escuchar todo el tiempo cosas que tal vez no queremos, pero un niño, a veces simplemente por el ser niño, está obligado a escuchar cosas que no quiere y que no debería escuchar. ¿Sí? Correcto. Mark, empiezas toda esta experiencia de adentrarte en este mundo. Ujú. ¿Qué haces? ¿Compras o te regalan? ¿Cómo en temas económicos será fácil para ti? ¿Cómo era esa historia contigo? Siempre. ¿No tuviste que robar? Bueno. Sí. Que la mamá de Marta si nos escucha o los Bueno, yo creo que no es misterio el hecho de que obviamente en una consola no puedes hacer nada ilegal, ¿no? Porque te tienes que, bueno, a no ser que piratees la consola, ¿no? Tienes que comprarte el videojuego sí o sí. Y nunca han sido baratos realmente, siempre ha costado algo, cada vez es más caro, sí que es cierto, y el valor de las cosas aumenta. Pero nunca ha sido algo que digas, un ocio que digas, bueno, me lo puedo permitir y no me cuesta nada. Realmente los videojuegos siempre ha sido un negocio en el que tienes que invertir dinero. Pero claro, cuando tuve el ordenador, primero, que los videojuegos que tenía me los descargaba, o sea, lo conseguía pirata. O sea, y eso no me voy a esconder, porque un niño de entre 10 y 15 años sin poder adquisitivo, que no le van a comprar ningún videojuego más, se tiene que buscar la vida, ¿no? Entonces, sí que es verdad que pirateé algunos juegos y, claro, te das cuenta de que la piratería en sí no es algo que esté mal, porque, al menos en mi caso en particular, yo los juegos que pirateé los he acabado comprando. O sea, al final han acabado siendo de mi propiedad. Uh-huh. Y haberlos jugado en su día han hecho que pudiera experimentar en ese momento, ¿no? Una experiencia que no podría haber hecho de ninguna otra manera, y que a día de hoy, pues, ostras, pues, digo, me acuerdo de este juego, voy a comprármelo, porque ahora sí que puedo permitírmelo. Pero además, Mark, también esa posibilidad cognitiva, ¿no? De o sea, para mí implicaría piratear. O sea, yo mi cabeza no sé cómo sería, pero y cómo esta necesidad genera una nueva destreza. Claro. Que es, bueno, no sé qué programación, qué Claro. algoritmo tienes Claro. que aprenderte o explorar, ¿sí? Sí. O sea, a nivel cognitivo se convierte en, que aquí me parece lo positivo también, Sí, sí. como tantas cosas. Yo pienso que no hay nada bueno ni malo en la vida. Claro. Siempre es como, mira, bueno, los pros, los contras, que genera bienestar y que no nos genera Claro, tanto bienestar. Claro. Pero, por ejemplo, aquí, o sea, hay una destreza cognitiva Sí, que me dice, sí. no sé, no tengo,
pues Aprendo. y miro de No hay qué otra. manera, ¿sí? Correcto. Mal o bien para muchos, para otros, Sí. para la industria, para el comercio, para los que venden, pues será malo. Exacto. Pero a nivel cognitivo, pues pasan cosas grandiosas, que es como, bueno, no lo tengo, Correcto. pues me espabilo, como dicen aquí en España, y busco, ¿sí? Correcto. O tengo una necesidad, pues entonces soy resiliente, digo, pues me ayudo, mis padres no me lo compran, pues yo me ayudo. Exacto. O sea, entiendo lo que dices, al final hay que ver un poco las dos vertientes, ¿no? De decir, bueno, sabemos que piratear es algo que está mal y que al final es algo ilegal, ¿no? Un niño menor, ¿cómo lo va a hacer en esa situación? Pues se busca la vida e intenta aprender cómo es la manera alternativa para poder conseguir lo que quiere sin tener que gastar o invertir o pedírselo a los padres, ¿no? Hacerlo de escondidas. Y ahí se ve y por eso también se ve tanta la diferencia, sobre todo, bueno, el poder adquisitivo dependiendo de cada país. Claro. Por ejemplo, en Sudamérica, por eso existe la piratería. Correcto, sí. Sí, porque claro, el poder adquisitivo es distinto. Exacto. Bueno, es que yo no sé, pero yo diría, aquí en este lado del mundo, yo diría casi que más del 90%, 95% de los niños y los adolescentes tienen las posibilidades adquisitivas, bueno, logísticas para estar dentro. En Sudamérica, por ejemplo, de donde yo vengo, no. O sea, en Sudamérica es inviable, hay ¿no? casas que nunca se va a ver un ordenador. Claro. O un móvil como un iPhone, o sea, en todo un barrio no se podría ver. Claro. O incluso hasta el internet, el wifi se roba, ¿sí? Se roba porque se conecta todo el tiempo. Bueno, eso pasa en todas partes, pero que en otras partes del mundo sí se ve que es completamente difícil, es imposible poder acceder a esto, ¿sí? Claro. Entonces, claro, aparece ese cerebro creativo que dice, pues no tengo, pues ¿qué hago? Sí. Me las apaño. Sí. Y esto realmente me ayudó también a ser un poquito más espabilado bueno, justamente lo que hablamos, me ayudó a ser bastante más espabilado en el tema todo de informática. Por eso me desenvuelvo bastante bien en todo lo que son sistemas operativos. Bueno, he estudiado esto, ¿no? Al final soy titulado de esto. Porque al final siempre ha estado, una vez tienes el PC, tienes un mundo en el que tienes que apañártelas tú y tienes que buscártelo tú, ¿sabes? Y aprender lo que no sabes, lo tienes que aprender, porque las herramientas para aprenderlas están ahí, solo lo tienes que buscar, ¿sabes? Claro, también lo de la piratería, también tenemos que decir que es un peligro añadido. O sea, tú te puedes si no sabes dónde buscas, puedes infectar tu PC, ¿sabes? Entonces, también hay ese valor añadido de decir, voy a meterme en sitios seguros. No voy a meterme en un sitio en el que comprometa la integridad de mi ordenador. Exacto. Entonces también te enseña un poquito de no fiarte de cualquier cosa, porque puede salir repercutido, ¿sabes? Y me interesa bastante lo que has dicho antes del tema del aburrimiento, ¿no? Porque esto te das cuenta justo cuando vas al tren, si coges el tren, tú lo ves, que ya no hay lo típico de la gente leyendo un libro o mirando la ventana. Yo siempre que voy al tren, yo me siento y miro la ventana. Y para alguien esto puede considerarse como que es aburrimiento, ¿no? Pero no, porque lo destinas a otra cosa. O sea, puedes contemplar y puedes recluirte en tus pensamientos, ¿sabes? Puedes meditar, puedes pensar en cosas que no hayas pensado en otro momento porque no has tenido el momento de aburrirte, ¿sabes? Hay muchas situaciones en la vida en la que, como dices tú, si no se nos permite aburrirnos, no pensamos, no meditamos. Igual tendríamos que decir, oye, paremos, frenemos, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que quiero reflexionar? ¿Qué es lo que me parece mal y qué es lo que quiero cambiar? Y eso pasa a base de aburrirse. Y sobre todo, lo que has dicho también, que favorece un aspecto creativo del ser humano. Yo me acuerdo cuando íbamos de viaje al pueblo de mis abuelos, donde igual solo me podía llevar una consola portátil y me aburría al cabo de poco, ¿no? Y estábamos 2 semanas, era un niño sin otros niños para poder jugar ni para hacer nada, pues ¿qué hace el Marc pequeño? Pues se imagina que está en otro sitio, va luchando con monstruos o cualquier cosa, ¿sabes? Porque no tiene la alternativa, no tiene otra alternativa, se aburre
y de ahí sale pues un juego interno que tú te inventas solo para poder estar bien y para poder pasar el rato, ¿no? Si es que, bueno, que eso no quiere decir que claro, los videojuegos incitan a la creatividad, ¿sí? En Porque parte sí, claro. hay una estimulación a la creatividad. Exacto. Pero hay esa otra creatividad que ya no se nos permite, ¿sí? Ese juego que surge de crear cosas de la nada, bueno, no es mejor ni peor, es otra creatividad, pero que también está en nosotros, Claro, ¿sí? claro. El construir cosas, el dañar un carro para crear otro objeto, ese tipo de cosas como que cada vez desaparecen. Ya los juegos y todas esas historias que creaban los niños con sus muñecos ya no existen. Exacto. ¿Sí? Sí. Ya Sí. no, eh, es curioso, no existen. A mí me generan muchas hipótesis y una de ellas es porque casi siempre veo más chicos que chicas en este mundo, ¿sí? Es curioso. Acabo que hay chicas, pero yo diría, por ejemplo, desde mi experiencia, todos los chicos, la mayoría, casi todos aquí juegan, pero las chicas, unas muy pocas. La otra, es como que la otra cosa que siempre a mí me genera es como, bueno, ¿de qué manera? Y es como ir como acercándonos un poco como ya al desarrollo y al final de este podcast, porque no sabemos qué tiempo tenemos. Exacto. Es ¿de qué manera una persona podría ser resiliente en este tema? ¿De qué manera podríamos decir, hey, siempre digo en lo psicológico, cuando tú tienes la posibilidad de decidir, hey, hasta aquí, hoy dejo de fumar, Exacto, hoy fumo, no me fumo 10, sino me fumo 3. Correcto. Hoy dejo de consumir tanta pornografía, aquí toca poner un timpi en la edición del video, y consumo menos, o no consumo más, hoy no consumo tanto alcohol. Entonces, que es allí donde se ve el bienestar psicológico, que es lo que ocurre con la preocupación, sobre todo con mis colegas, es que tenemos pacientes que generan todo un ritual para no desprenderse de allí, ¿sí? Entonces, tengo pacientes que compran comida, bolsas de comida, y a veces no quieren ir al baño ni siquiera a orinar ni a hacer del cuerpo, del vientre, porque quieren estar allí sentados jugando, ¿sí? Y entonces solamente quieren hacer esto, estirar la mano, ni siquiera quieren ir a la cocina. O sea, no utilizan ni platos, o sea, compran, como ya decimos en Colombia, comida chatarra, sí. y es como estar allí horas y horas. Y cuando te digo horas y horas, es que una persona divinamente podría estar 2 días enteros, que es lo máximo que conozco, que te puede pasar más, pero allí. Y claro, yo veo a estas personas son completamente engordándose con situaciones psicológicas de mucha depresión, de mucha ansiedad, no soportan el contacto visual, no se comunican, no quieren expresar lo que sienten y lo que piensan, o sea, completamente aisladas, pero generan todo un entorno, ¿sí? Correcto. Y claro, el desorden con trabajadores sociales, cuando los visitan, pues la casa huele asqueroso, ellos no se dan cuenta en el mundo que están creando, pero están en un mundo, sobre todo el del cuerpo, está, o sea, quieto, sin movimiento, solamente funcionan las falanges o las muñecas con lo que tengan que jugar. Exacto. Entonces, Mark, que es una de las cosas que también por eso me llama la atención, y por eso para mí es una persona también ejemplar, porque puedes contar cómo, o sea, has contado un poco la experiencia de cómo nace, cómo te has quedado enganchado durante un tiempo, pero también como otras experiencias, como la contemplación. La contemplación, yo conocí precisamente una de las cosas que nos ha unido a los dos, es la contemplación de la naturaleza, ¿sí? Mark, les cuento, es una persona que camina por las montañas de Cataluña, de España. Sí. Y la que encuentre, también te digo. Entonces, es una persona que disfruta, que sale, que camina, es una persona deportista. Entonces, me gustaría que compartieras un poco cómo la experiencia de ir a contemplar la natura, cómo el hacer deporte, te ayuda de cierta manera a ser resiliente, decir, no, todo el tiempo voy a estar aquí, pero además que tú trabajas, además que actualmente, bueno, tienes muchas cosas, estudias. Entonces, ¿cómo crees tú, desde tu experiencia, que fue esa experiencia de decir, bueno, de aquí no me voy a quedar todo el tiempo estancado y no va a quedar como mucha gente se queda allí engordándose, comiendo o muchas horas invertidas? Yo no me atrevería a decir tiempo perdido, tiempo ganado, no, muchas horas, que al final, si
Pero sí, psicológicamente esto trae cosas que no te benefician. Correcto, sí. ¿Cómo lo has hecho tú? Claro, yo, de nuevo, ¿no? Hablamos de cuál ha sido mi caso particular, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que me ha ayudado a mí dentro de mis circunstancias particulares? ¿Qué es lo que a mí me ha hecho acabar de esta manera? O sea, empezar y acabar, ¿no? Esta época, porque yo creo que son épocas en la vida humana. En la vida humana pasamos por épocas y una de ellas puede ser una adicción a los videojuegos. No tiene por qué durar toda la vida, ¿no? Yo siempre he sido muy consciente de la catástrofe, digamos, de un estado catastrófico, porque desde pequeño a mí se me ha hecho muy consciente de lo que hago mal, digamos. Os recuerdo vívidamente una vez que saqué un 9 de 10, y mi madre me dijo solo un 9, ¿sabes? Como quería que sacara un 10, quería que yo fuera perfecto, ¿sabes? Y me di cuenta de que no lo era, entonces eso para mí fue como un shock de decir, hostia, perdón, fue como, ostras, no soy perfecto, me siento juzgado, siento como que tengo que dar más, ¿sabes? No puedo permitirme sacar un 9 porque un 9 está mal, necesito dar más de mí, ¿sabes? Entonces, me pasó un poco con los videojuegos en el punto en el que me estaba dando que estaba dejando cosas de lado y que mi vida iba a un rumbo en el que me estaba dando cuenta que no me gustaba, ¿sabes? Empecé poniendo orden a las cosas que tenía más inmediatas, como era mi estado físico, en el que empecé a hacer ejercicio, bajar de peso, comer bien, y eso implicó pues que generó otra obsesión, ¿no? Digamos, por el ejercicio, pero que al menos era una obsesión sana, ¿no? Era una obsesión para mi bienestar. Entonces, el hecho de estar tan consciente de que no quiero llegar a un nivel catastrófico en mi vida, hizo que de poco a poco fuera dejando los videojuegos, inevitablemente, ¿no? E invirtiera más tiempo en otras cosas, como el ejercicio. Y en ese momento, pues mi vida eran videojuegos, estudio y ejercicio. Y cada vez, cuando tenía más oportunidades a la hora de conocer pareja, amigos, que te incitan a descubrir otras cosas, ¿no? Y sobre todo descubrir cosas que te gustan y que no te perjudican, ¿no? Como es el dar una vuelta por la montaña o hacer senderismo, hacer lo que sea, pero que sea salir de tu zona de confort, salir de casa. Y sobre todo eso, conocer personas nuevas. Eso lo que hizo fue que me diera cuenta de que había cosas que me había estado perdiendo y que quería, pero que no se me daba la oportunidad, ¿sabes? Entonces la vida hizo que se me diera esa oportunidad y que, claro, una vez, tú imagínate, un chavalín que está, digamos, entre rejas suplicando que le dejen salir, entre comillas, ¿no? Pero no tienes las herramientas para hacerlo, que se le ofrezca esto, para mí fue iluminador, para mí fue espectacular. Y si una persona puede valorar la naturaleza, porque yo creo que todo ser humano ve la naturaleza y la valora, para mí fue como por 10. Fueron 10 veces más cómo valoraba yo la naturaleza, porque claro, era algo que estaba buscando algo para salir de ahí, digamos, ¿no? Entonces, perdón que te interrumpa, pero sí. hay cosas que, hay algo importante que estás diciendo, y es como, de todas formas, este camino que has encontrado, lo has encontrado a través del cuerpo, ¿sí? Sí. Y bueno, me llama la atención porque, bien, te lo he dicho muchas veces, es que mi línea de investigación siempre está como entre la relación del cuerpo, el movimiento y la psique. Y yo siempre le digo a amigos, pacientes, colegas, el cuerpo, hay que ir al cuerpo, tenemos que ir al cuerpo. Y el camino ideal no es el cuerpo, pero es un camino importante, ¿sí? Entonces, es a través del ejercicio, y el ejercicio no implica ir a sufrir en un gimnasio, porque a veces tenemos esa connotación de ir a sufrir. No, sí, el ejercicio como tal implica desajustar un poco, y en ese desajuste habrá dolor. Pero yo siempre le digo a las personas, es mejor el dolor del ejercicio físico que no el dolor de la enfermedad misma, ¿sí? Entonces, pero en esto que acabas de contar me parece súper bonito, porque es el cuerpo, como el cuerpo ha sido esa vía. Claro. Porque el ejercicio
es ir al cuerpo. Caminar de cierta manera es un ejercicio contemplativo a nivel cognitivo, Claro. pero es a través del cuerpo, Ujú, ¿sí? ujú. Entonces, no es fácil tomar esa primera decisión. O sea, no es fácil decir, hoy salgo a caminar. No es fácil decir, hoy voy a hacer 10, 20 push-ups. No es Exacto. fácil decir, voy a hacer tantas flexiones de pierna. No es fácil, Ujú, ¿sí? ujú. Y no es fácil de pronto, incluso porque pensamos que como no tengo dinero para ir al gimnasio, no tengo ropa para ir al gimnasio, o sea, porque conozco personas que dicen, no voy porque no tengo ropa Claro. deportiva. Es una No, excusa, ¿no? Es siempre buscamos justificante. excusas Claro, claro. para Normal, sí, sí. decir no tengo tiempo, si el tiempo a veces Correcto. decir es la mejor disculpa para dejar de hacer cosas que realmente podríamos hacer. Correcto. Yo digo a las personas muchas veces, que a veces esto puede sonar descabellado, pero para mí no existe el tiempo. Cuando tú quieres realmente puedes, de muchos aspectos. Sí, El tiempo te lo inventas, ¿sí? correcto. O sea, yo hubiera podido, les contamos, bueno, importante, Mark no es un paciente, Mark es No. un amigo. Amiga. Eso me parece súper importante Sí. porque, claro, a veces me gusta establecer ese matiz. Ujú. O sea, Mark tenemos relaciones de amistad, pero siempre le digo a las personas, cuando yo quiero ver a alguien, pues me invento el tiempo si hay interés para verle, ¿sí? Exacto. Porque puedo sacar todas las disculpas, ¿sí? O sea, puedo sacar que me dolía aquí, que me duele aquí, que no quiero, que el trabajo, Claro. que no tengo tiempo. Y igual es la misma disculpa para hacer ejercicio, igual podría ser la misma disculpa para ir a hacer senderismo, mira, para escuchar esta maravilla. Nosotros Sí. tenemos un lugar maravilloso, Sí. de verdad, y se deben escuchar en el fondo que pasan personas, porque hay un camino y rodeando un lago maravilloso. Mm. Pero este ejercicio de contemplar, muchas personas se lo pierden. Ujú. Y a muchas personas a muchos niños no se les estimula. Entonces, este tipo de circunstancias, Mark, yo las veo en ti. O sea, Ujú. como el cuerpo ha sido como un conductor, Un ¿sabes? conductor, exacto. Y un conector. Sí, sí. Y es allí, porque yo cuando veo a alguien sentado todo el tiempo, yo veo un cuerpo desconectado. Ujú. O sea, una mente conectada, Ujú. pero un cuerpo inerte. Ujú. Cuando veo a estos niños que cada vez más gorditos, y lo que les apasiona es estar allí, Ujú. yo digo, hay un cuerpo desconectado, es un cuerpo realmente muerto. Yo por eso a los papás les digo, mira, es importante estimularlos. Claro está, que a veces es difícil estimular cuando en casa no hay esos hábitos, Correcto. ¿sí? Mm. Yo recuerdo, yo digo, yo soy deportista, pero me tocó luchar para ser deportista, porque en mi familia no existen hábitos deportivos, ¿sí? Mis padres todavía han sido gorditos, entonces digo, no existen hábitos deportivos y no había un ejemplo, Ujú. porque siempre digo, los adultos somos expertos exigiendo hábitos en los niños, hábitos que no tenemos. Queremos que el niño no diga mentiras, cuando yo todo el tiempo diga mentiras. Exacto. Sí. Digo Sí. que el niño quiera leer Sí. cuando yo nunca cojo un libro. Exacto. Digo, hey, tienes que ir al gimnasio, tienes que ir a hacer deporte cuando yo nunca hago un Nunca ejercicio. lo he hecho, ¿no? ¿Sí? Claro. Tenemos que comer bien, cuando en casa todos comemos mal. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece que son importantes también reflexionarlas y pensarlas a través de esto que tú nos cuentas, como el cuerpo, y es algo que, vuelvo y te digo, me encanta, y insisto porque es algo que digo siempre a todos mis pacientes, ojo, adictos al juego o no adictos, Ujú. con depresión o con ansiedad, siempre para mí el cuerpo hay que buscarlo, hay que Ujú. escucharlo, y el Ujú. cuerpo te habla, ¿sí? Ujú. Pero también el cuerpo también hay que exigirle. O sea, porque también muchas veces el cuerpo te dice, no salgo, entonces no te quedes validando ese no salgo o esa desmotivación, no, Claro. vamos. Sí. Y de hecho, Sí, yo sí. mismo hablo con mi cuerpo. Sí. Digo, Sí. de hecho, en estos días le decía a un paciente, utiliza el 1, 2, 3, 1, 2, 3 me levanto, 1, 2, 3 me cepillo los dientes, 1, 2, 3 salgo, 1, 2, 3, Correcto. Sí. como Y lo haces juega, ya. invéntate Sí. juegos. Sí. Pero una vez lo haces, y yo siento ya como deportista, que los mejores momentos de entrenamiento los hice cuando tenía muchísima pereza. Ujú. Los mejores momentos de entrenamiento los hice cuando estaba completamente desmotivado, Ujú. cuando no quería realmente ir. Y salgo y digo, wow, qué magia. Me hacía falta. Mark, Ujú. ¿qué consejos le puedes dar a esos padres? Porque a veces los niños, digo, no, a esos padres que hoy sufren con esos niños que dicen no voy al cole, que Sí. dicen si no me compras, pues no. ¿Qué consejo le das a esos papás que les da la tabla al niño para callar su histeria? Que les dicen, ven, juega, porque no quiero escucharte y que mejor lo que tú dices, así no sales, así estás en la habitación calmado. ¿Qué recomendación? Buena pregunta, porque al final es algo en lo que no tengo mucha experiencia, ¿no? Pues mis padres es como que han entendido que, oye,
si el chico está tranquilo en la habitación, déjalo en la habitación, ¿no? Pero como todo lo que hablamos, amigo, creo que es encontrar un poco el balance, ¿no? Es como si seguro que en algún momento de la vida de tu hijo o de tu hija, ¿no? Siendo padre, has tenido la oportunidad de que no estuviera tan enganchado a los videojuegos, a las tablets o los móviles, pero decir eso tampoco ayuda a nada, porque ya está hecho, es como no sirve de nada. Pero yo creo que siempre hay un momento en el que empieza algo, ¿no? Entonces, como todo es encontrar el balance, yo creo que no es decirle, bueno, pues vas a dejar de jugar, te voy a quitar la tablet, porque eso se va a convertir en ira, se va a convertir en peleas, en pataletas, es como al que le quitas la droga, se va a poner agresivo, porque al final es una droga eso. Creo que está en encontrar el balance, en decir, oye, si haces eso, como premio tendrás 1 hora o 2 de jugar. O este sábado por la mañana coge las cosas y nos vamos a la montaña y vamos a buscar setas o vamos a buscar espárragos, ¿sabes? Y luego por la tarde juegas, ¿sabes? Porque de alguna manera también estás introduciendo otro estímulo, ¿no? Que no sea, aunque al niño diga, no quiero, creo que vale la pena invertir ese tiempo y ese esfuerzo en convencer a tu hijo, aunque no quiera, y al final tú como padre eres la figura de autoridad, ¿no? De mostrarle otras cosas, de mostrarle, no solo darle la tablet o el móvil o la consola para que se calme, no, tu función como padre es hacer que tu hijo o hija explore, porque los niños siempre tienen esa curiosidad de explorar, siempre son curiosos. Y si no lo hacen en el mundo real, lo harán en el mundo de los videojuegos. Entonces, qué mejor que mostrarle la belleza que hay en el mundo, porque la hay. O sea, hay sitios espectaculares en el planeta Tierra que igual niños de hoy en día no están experimentando y se recluyen en sitios, en ciudades, en sitios masificados que no tienen la oportunidad de ver estas cosas, ¿no? Yo creo que si yo tuviera un hijo o una hija, lo que haría sería fines de semana o las tardes, 1 hora o 2, dar un paseíto, enseñarle a ir en bici, ir a buscar setas, lo que sea, pero otros estímulos que no sean solo videojuego, porque al final el niño o niña va a aprender que solo hay esto. Y me adapto a esto. Es curioso que aquí hay niños, bueno, y adultos, que no conocen los espacios de aquí, bueno, como en todas partes ocurre, Sí. Hay la gente que va a Colombia y conoce muchos espacios, yo no Claro, conozco casi nada, Claro. pero aquí hay lugares maravillosos donde no se necesita dinero, donde no se necesita, Nada. solamente es coger el tren y a veces ir y ya y bajarte, pero es increíble que tengo chicos que no conocen ni siquiera en dónde están porque todo el tiempo están encerraditos o del colegio a la casa y de la casa no quieren salir. Pero hay algo que me suma a lo que tú dices y es en esos padres bueno, que de cierta manera el interés de un padre es generar bienestar a su hijo. Un padre no hace esto por querer ser malo, no, porque piensa en el fondo bueno, que en algo le beneficia. Pero también sumo a esto que dices, es como tenemos que dejar de evitar el sufrimiento en los niños. Entonces, ahora no queremos que el niño sufra. Cierto. Entonces, como, no, pero si los demás tienen, y es también como una obligación. En el salón, en el curso mío, todos tienen la última Play, o todos tienen la última consola. Entonces, como que mi hijo no la va a tener. Claro, no la va a tener, claro. Entonces, es como, y ese sufrimiento es como que no queremos que lo viva. Yo trabajo en un lugar donde los papás, claro, no quieren que su hijo se le quite la actividad, no quieren que su hijo tiene que estar, y no quieren que el niño sufra. Correcto. Y yo aquí sí pienso que es importante también permitirles vivir ese sufrimiento, o sea, y la frustración de, bueno, de no tener porque no hay dinero, de no tener porque no están las circunstancias, y a veces les digo a los padres, aunque tengas el dinero, permítete decir no, de no comprar, porque ese tipo de frustración es la que ayuda a que el niño sepa que un día me dijeron no, pero que no pasó nada, que no me morí, que me dio la histeria, pero que lo puedo superar. Y algo a añadir a lo que dices, que eso te permite también que tus hijos valoren lo que tienen. Porque hablando de consolas, ¿no? De videojuegos, pero creo que se aplica en todo, si tú al año solo tienes 2 juegos con los que puedes jugar, esos juegos los vas, pero vamos, a reventar, a quemar, porque solo tienes esos y los vas a valorar. Entonces, cuando tengas otro más, vas a decir, ostras, qué bien
tengo otro para poder divertirme, ¿no? Entonces, antes no... Yo cuando jugaba consolas, ¿no? Mis padres no me iban a comprar un juego cada día o porque salía un juego nuevo y todos lo tenían, me lo iban a comprar. No, no, a mí al menos me compraban cuando ellos consideraban que era correcto. Y a veces tenías que jugar a lo que había. No es como ahora que tienes tanta variedad, es como con las películas también. Hay el Netflix, hay el HBO, hay lo que sea. Tienes tanta opción. Es lo que decimos, ¿no? Hay un fenómeno psicológico, ¿no? Me parece que tú lo debes saber, que es el bloqueo por la capacidad de elección, ¿no? Es como cuanto más tienes para elegir, menos haces y menos valoras, realmente. Menos valores. Menos valoras. Bueno, siempre lo he dicho que una de las dificultades que yo veo grandes es que aquí los niños y los adolescentes tienen mucho y tienen de todo a nivel material, ¿sí? Ujú. Pero a nivel emocional, en todas partes siempre nos van a hacer falta cosas. Ujú. O sea, de hecho, la adicción a los videojuegos, siempre digo, no es ni buena ni es mala, es una de las tantas adicciones, porque las adicciones no son Exacto. buenas ni malas. Exacto. En términos clínicos, lo importante es revisar de dónde viene la adicción, por qué ocurre. La adicción no es, no aparece de la nada, siempre la necesidad de llenar un vacío afectivo, un vacío cognitivo, un vacío familiar, un vacío, pero todos tenemos. Eso no quiere decir que, porque yo no tenga la adicción a los videojuegos o que nunca la haya tenido, no hubiese tenido adicciones, no. Ujú. Porque hay otros que somos adictos al trabajo, otros somos adictos a comer, o sea, cada conducta repetitiva se convierte en hábito y esos hábitos pueden ser sanos o malsanos y al final se convierte como la necesidad de generar Sí. dopamina o adrenalina Sí. todo el tiempo para sentirme con bienestar. Ujú. ¿Qué ocurre con todo esto? Que siendo la adicción a los videojuegos algo que aparece en muchos seres humanos, lo importante es meditar y decir, bueno, esto lo tuve y ojo, de algo me sirvió. Sí, O sea, de algo exacto. tuvo que haberme servido, o sea, Sí. porque aparece también para rescatarme de algo. Exacto. Sí, o sea, siempre lo digo, a veces es mejor fumarte un cigarrillo que ponerte histérico a decir groserías o a ofender. No, si un cigarrillo, un tabaco te calma, digo, pues te estás rescatando de algo, ¿sí? Y pienso que es mejor a veces tener un niño que esté jugando y que nos esté dando contra las paredes o que nos esté haciendo cutting, o que sí, como que tampoco es como, yo pienso, ni negro ni blanco, siempre buscando como la gama de grises en todo. Entonces, las adicciones, de por sí, el problema no es, en este caso, en la adicción que estamos hablando hoy, no es los videojuegos, es porque elegimos este objeto de adicción como una adicción. Sí. ¿Sí? El problema de la marihuana, la gente dice, no, es que socialmente no, es una adicción si lo haces. La gente dice, no, o bebemos vino, es una adicción al vino, y a veces no lo reconocemos. Lo importante es, pero reconocer que fue sí. o que es una adicción. Sí. Y lo segundo es como revisar, bueno, esto, ¿de qué bienestar me trajo? ¿Sí? No es como todo el tiempo rechazarla, porque si no, ¿de qué me rescató? ¿De qué emociones o de qué circunstancias me rescataron? Y bueno, y esto a futuro o hasta dónde me ha llevado, ¿sí? Pero no quiere decir que él sea el problema, no, es porque yo elegí esto como un objeto de adicción, porque ya tu objeto de adicción ahora es ir a contemplar, ahora nos cuentas lo de las 100 enzimas, no la cuentas, porque eso es otra adicción, porque quieres como a más, y eso ir como a un high level, sí, como, o que ya no hago tantos push-ups, sino que, de hecho, Mark me encanta cómo entrena, porque él entrena en su casa, de forma, hace su propia calistenia, desde él hace sus propias rutinas, pero es como cada vez quiero ir un poco a más, y eso es en todas las adicciones. Mark, ¿cómo es el tema de las 100 enzimas? O los 100 enzimas, porque se le digo en español y catalán. Exacto, sí. Porque eso me parece, pero la gente que le gusta el senderismo, el montañismo, me parece algo que también lo conocí a través de este maravilloso persona. Cuéntanos de qué se trata eso. Mira, empezó, yo no lo sabía, me lo dijo un amigo cuando empezamos todo este mundito, ¿no? de la naturaleza, de las montañas, que al parecer la Federación Catalana propone un reto de sumar montañas. O sea, Federación Catalana, yo pensé que era en el mundo entero. No, es solo en Cataluña, bueno, y algunas montañas que están en Francia o la Comunidad Valenciana, ¿sabes? Como zona de Cataluña y alrededores, ¿no? Entonces la Federación Catalana propone unas cimas en las que, si tú las haces, digamos, suman a un reto que te autoimpones al final, digamos, es una excusa para
seguir haciendo montañas, ¿no? Pero que al final, como dices tú, se convierte en una pequeña adicción, ¿no? De decir, es que quiero más, quiero llegar a más, ¿no? Y sé de personas que, pues, tienen esa obsesión a más, a estar todo el rato pensando y planeando en la siguiente montaña, ¿no? No es cualquier montaña. O sea, tiene No, que ser son montañas. las que, exacto, hay digamos las que son esenciales y las que no son esenciales. Las esenciales, digamos que las tendrías que hacer sí o sí si quisieras el reto, pero también se suman las que no son esenciales, ¿no? Entonces, el reto se trata de sumar un total de 100 montañas que estén homologadas por la Federación Catalana. Entonces, hay de todo, o sea, ahí te puedes encontrar rangos de senderismo difícil, fácil, incluso es que, por ejemplo, en Montgat de Mar, hay un turoncito que son 50 metros, me parece, de subida para arriba, y eso ya es un sensim, ¿no? Por ejemplo, pero es ir sumando, y hay diferente variedad. Hay algunas que te encontrarás que igual son de 1500 metros de subida, pero hay algunas o las que suelo hacer yo, ¿no? Son, no sé, 500 metros, 600, las más difíciles son de 1000 metros de desnivel, ¿no? Y ponle 20 kilómetros de recorrido, pero sí que es verdad que, y además lo divertido, ¿no? Es ver cómo tu cuerpo mejora al respecto, ¿sabes? Cómo tu cuerpo le costaba subir 200 metros y ahora hace 500, ¿sabes? Es ver el progreso y decir, ostras, quiero más. Ahí es lo que decimos, ¿no? Hay cierta adicción al respecto, ¿no? Que si es algo saludable y dentro de que esté controlado, ¿no? No hay nada malo y al final es algo que mira, está ahí, es como un objetivo a seguir, ¿no? Yo no lo tengo tan, digamos, tan a pie de letra, ¿no? No hago, ¿Cuántas montañas has hecho? Cuéntanos. Mira, hace poco superé las 50, o sea, hice el número 50. La hice el sábado, este sábado. Hace apenas, ¿qué? 2 o 3 días, sumé 50 y lo sumé en la Mola de Genesías, que está en Tarragona, en el Tarragonés. Y Qué envidia. era verdad que te tengo que llevar todas las zonas del Tarragonés. Qué envidia que yo tengo como no sé, vale, por el 5 número. montañas. Bueno, pero eso es lo que te digo, es algo que también hay que hablar de digamos, la voluntad de querer llegar al número, ¿no? Y al final creo que nos perdemos un poco oye, disfrutemos del camino, ¿sabes? Disfrutemos de que Sí. aún no hemos terminado, porque cuando lo termines, ¿qué? Bueno, 200, ya, pero ya no es el reto de Sensim, ¿no? Son 200, es como, disfrutemos de que aún no hemos llegado a 100 y vayamos administrando, ¿no? Y disfrutando del proceso, ¿no? Que está muy lindo y el hecho de Sí. decir, hostia, pues hoy vamos aquí, el otro día vamos al otro sitio y vamos sumando y ver cómo te haces la lista en un Excel y te vas sumando, eso es divertido, es divertido. Y pienso que, bueno, no es hacer un espacio fabuloso para construir cosas, entre ellas amistades. Exacto, sí. Porque, bueno, la amistad no está crecido allí, o sea, como en las caminatas. Bueno, de vez en cuando hacemos un café, pero nuestra amistad ha crecido en ese diálogo reflexivo y constructivo en las caminatas. Claro, para Mar mucho más fácil hablar y caminar porque ella lleva mucha experiencia. Me acuerdo de una que subimos en Vic, sí, sudando la bota negra, ¿no? Pero para ti era más fácil hablar. Pero claro, lo que tú dices aquí es cómo pensamos que una caminata no, y es como, primero porque estás trabajando tu ritmo cardiovascular, estás trabajando musculación, estás trabajando movilidad. Yo pienso que hay muchas cosas que llegas cansado, como dicen en Colombia, llegas mamado a casa, pero con la sensación de decir, estoy vivo. Yo siempre digo a las personas, es mejor ese cansancio y ese dolor del ejercicio físico y no de la enfermedad. No ese cansancio, dolor que me genera la enfermedad. Entonces, yo pienso que para ir cerrando, Marc, esta no es la primera vez que vamos a traer a Marc, porque con Marc se puede hablar, de hecho, de muchísimas cosas. Aquí igual va a quedar etiquetado y para que también se le pregunte por las experiencias que tiene, porque tiene muchas experiencias súper lindas y que se puede hablar de todo. Entonces, esas personas con las que tú puedes hablar de todo, y pienso que es como otro tipo de dopamina. Y como, bueno, ahora está de moda las personas vitamina, pues Marc es una persona vitamina y que vale la pena tener cerca porque creces y te cuestionas. Sabe hablar, pero también sabe escuchar, que también es un equilibrio, también es súper importante.
que no, a veces se nos dificulta, esa sensación de a veces quiero hablar porque a veces queremos vomitar. Y sobre todo a mí como psicólogo estoy como siempre en una esfera diferente que es como tener que escuchar, bueno, el trabajo es escuchar. Pero bueno, Mark es una persona que si tú conectas con él, te da la posibilidad de hablar y de ser escuchado. Entonces, Mark, yo siempre digo, para mí las personas, todo el mundo tiene la posibilidad de enseñar y tú eres una persona que valoro en ese sentido porque eres un maestro. Cada persona que encontramos por nuestra vida es un maestro y somos maestros de maestros. Sí. Y yo pienso que Mark, por eso hace tiempo decía, además que cada conversación que tenemos, yo decía, esto es un tema de podcast, es un tema para compartir. Sí. Sobre todo porque digo, alguien en este ejercicio de esa reflexión que estamos haciendo los dos, si yo aprendo, si Mark aprende, digo, otra persona que escuche diga, si Mark salió de una adicción a los videojuegos, por ejemplo, para mí es súper importante que tal vez muchos pacientes, muchas personas puedan ver esto, porque realmente es como saber que sí se puede salir de allí y que no se puede ir a más. No se tiene que ir a más. O sea, de verdad, me preocupan muchas personas que hoy por hoy es que si no están conectadas, no viven. Exacto. Y generan conflictos. Hay personas, bueno, hay muchos casos en el mundo donde el papá le quita la consola y el chico empieza a hacer cutting, o el papá le quita la consola y el chico quiere tomarse pastillas, el papá. O sea, hemos llegado hasta allí. Y por eso yo pienso que es algo que debe visibilizarse y decir, mira, yo estuve allí, pero haciendo esto, haciendo por aquí y por allí, pueden cambiar muchas cosas y el bienestar es otro. ¿Sí? Claro, eso no quiere decir que tú no juegues, no, que tú no te estés, y que puedas también durar unas tantas horas, pero que ya exista y sepas que, bueno, que hay otra cosa que no es la vida mental allí de conexión a un videojuego. Como de verdad hay muchas personas que en este momento lo están viviendo. Y lo peor de todo, Mark, es que se vive como algo normal, y no nos estamos dando cuenta de todas las sintomatologías que estamos sumando hasta convertir en un rasgo altamente patológico. Exacto. Mark, igual no nos ha sonado el cronómetro. No. Pero, ¿con qué te quieres despedir? Primero de agradecerte de que me hayas dado la oportunidad, ¿no?, de tener esta conversación, porque al final es lo que dices tú, ¿no?, que a veces tenemos conversaciones y que dices, ostras, son muy interesantes y compartirlas a veces dices, ostras, quizás le puede ayudar, igual no, pero ya ni que le ayude a una persona ya vale la pena hacerlo, ¿no? Y al final tampoco nos cuesta nada, ¿no? Es algo que haríamos igualmente, ¿no? Con todo este tema de los videojuegos y todo lo que hemos hablado, yo el mensaje que quiero mandar es que no eres culpable de nada. No eres culpable de nada. Y yo a cualquier persona que lo note, que haga una reflexión y que note, que diga, ostras, estoy dejando mi vida en esto, pero quiero cambiarlo. Ya solo que diga, quiero cambiarlo, ya es un paso. Qué bonito. Y que les invito a probar cosas diferentes. Les invito a salir, les invito a hacer solos. No hace falta que sea con nadie, porque a veces es lo que dices tú, nos ponemos excusas. Ay, es que no tengo nadie, es que no tengo tiempo. No, tienes tiempo. Y no hace falta que sea con nadie. Vete al bosque que tienes detrás de casa, date una vuelta. No sé, busca actividades que hayan por tu pueblo. Busca algo diferente a lo que hacer. No tienes por qué dejar los videojuegos. Yo no he dejado los videojuegos, pero lo hago con más cautela, digamos. No rechazo oportunidades porque prefiero quedarme jugando a los videojuegos, ¿no? Ya tendré tiempo para jugar a los videojuegos. Tengo mucho tiempo, realmente. Tiempo tenemos siempre, pero oportunidades no. Entonces, aprovecha las oportunidades que te salen, disfruta de jugar a los videojuegos, disfruta de otras cosas que puedas vivir en la vida, porque la vida es muy bonita como para quedarse encerrado en casa, ¿sabes? Que está bien, que tu momento de intimidad es muy lindo también tenerlo, pero también es lindo ver otras cosas, ¿no? Y ¿por qué quedarnos con una si podemos tenerlo todo? Pienso que aquí, bueno, igual nos quedamos cortos con cosas. Sí, segurísimo, sí. No somos expertos, sino simplemente estamos compartiendo. Somos dos amigos hablando, sí, desde una experiencia. No, aunque desde tu experiencia mucho lo hemos dicho,
en este video no estamos generalizando, es tu experiencia Correcto. y es la experiencia mía como psicólogo con personas puntuales, que no quiere decir que sea o todo España o todo Sudamérica, no, pues cosas, pero que eso es una realidad. Y es como la experiencia de alguien que ha estado en una realidad y que puede transformarla, y pienso que es como el interés de este video. Marc, muchísimas gracias. Nos quedan cosas, pienso que, vuelvo y les digo, no es la primera vez que vamos a estar, es el episodio número 189, pero no es que sea venga y no vuelva más, no, podemos hacer otros. Para el 200 tengo que venir, otros, muchos quieren, oye, sería genial hacer uno porque todos varios dicen, en el 200 quiero estar. En grupo, ¿no? Sí, en grupo. Mira, ahí está. Ahora se está, aparecerá una idea. Sí. Entonces en el 200, que faltarían 11, no más, hay 11, mira, para el 200. Entonces, gracias por conectar, gracias por escuchar. Si tienen alguna pregunta, esto lo vamos a postear en YouTube y haremos pequeños reels donde pondremos las cuentas también de Marc para que lo visiten, para que le agreguen, para que le pregunten. Porque yo pienso que estas cosas también es una forma también de abordar y decir, cuando yo me vulnero, es darle la posibilidad al otro de decir, mira, me gustaría saber, sí, me quedé con esta inquietud. Claro. Hazlo, si tienes preguntas, si quieres. No somos expertos de nada, solamente hemos vivido la vida y la reflexionamos. Y esta es una de las cosas que hemos reflexionado, como puede que hayamos hecho cosas en la vida que no reflexionemos y que todavía pensemos que lo estamos haciendo bien y no. Cosas importantes que dicen, no hay nada bueno ni malo. No tienes que quitarte las cosas del sopetón. No. Exacto. Tú sigues disfrutando de ese espacio también. Porque es algo que sí o sí también yo quiero aprender, ¿sí? De hecho, pero es un reto con Marc que dice que, claro, yo bailo, entonces él va a ser de hecho me hizo una canción. Es verdad, es verdad. Yo no sé si se estaba burlando, pero es una canción donde, como diciendo, bueno, te reto. Y de hecho varias canciones, de hecho varias canciones, sí. Una era para tentarte para que algún día probaras los videojuegos hablando de esto, para que los probaras. Pero la otra sí que es verdad que la hice de corazón. La hice de corazón. Y qué bonito, me encantó. Sí. Entonces, bueno, cuando esté jugando, porque también es como algo que digo, no lo he vivido, pero quiero vivirlo también y probarlo, ¿sí? Claro. Entonces, gracias, Marc. De verdad, eres una persona maravillosa. Igualmente. Y bueno, necesitamos muchas personas como tú en nuestras vidas. Gracias por abrirte, es porque esto no es fácil al inicio, o sea, como y ahora, y de hecho, claro, nosotros venimos pensando esto mucho tiempo, pero a veces genera como ansiedad. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Nos hemos venido, ¿cuántos kilómetros de nuestras casas? No te sabría decir, porque en coche está una hora. Bueno, nos hemos venido como 60 o 55 kilómetros. Exacto. De casa, me dijo, bueno, hemos hecho un ritual para llegar hasta este momento. Correcto, sí, hemos dormido anoche también en un camping. En un camping, sí, justo. El cuerpo lo tengo un poquito dolorido, pero estamos disfrutando de un lugar maravilloso, un momento maravilloso. Disfrutando. Gracias, de verdad.